Cuando terminó la feroz batalla entre mi compadre Melitón transformado en lobo contra los perros Pitbull, aunque estos eran 4 contra él, acabó con todos. El compañero que habían atacado estaba vivo, con mordidas profundas, pero no eran de peligro. El otro solo estaba desmayado, así que no se dieron cuenta de nada. La identidad del lobo de mi compadre estaba segura, solo yo lo sabía, pero no revelaría jamás lo que llevaba dentro de su cuerpo. Ni siquiera se lo diría a mi Lupe si no era necesario. Debido a lo ocurrido se terminó la fiesta. Cada quien se fue a su casa y el herido fue a parar a un hospital. Al menos estaba con vida. Verdaderamente había corrido con suerte de no sucumbir por las fauces de los galgos. A solas con mi compadre le dije que por el momento no era recomendable decirle a su comadre lo que traía dentro de su ser. No sabíamos cómo lo iba a tomar y podría negarle que se acercara a su ahijado, tal vez por miedo a que en una de sus transformaciones quisiera hacerles daño. Yo tenía plena confianza en él, porque de haber querido hacerme daño, lo hubiese hecho esa noche de la pelea con los perros. Sin embargo, contrario a eso, salvó mi vida. Ya le dirían de su maldición llegado el momento y contacto para no asustarla. Los días y las semanas pasaron y ellos siguieron en su trabajo, haciendo mezcla y pegando ladrillos. Lo que ninguno de los dos sabía era que uno de aquellos asaltantes había quedado vivo, y eso significaba peligro, porque su sangre ya estaba contagiada y podría convertirse en bestia también. Yo era el jefe de la cuadrilla porque hacía los contratos, entonces empecé a notar que faltaba material, sobre todo cal, cemento y varilla. Se lo comenté a mi compadre y para saber quién se lo estaba robando, planeamos espiar de noche la construcción. Lo hicimos, pero las primeras 2 noches no sucedió nada raro. Le dije a Melitón que a lo mejor había contado mal el material porque no había pasado nada en esos 2 días. Él sugirió que vigiláramos un día más, si no pasaba nada dejaríamos de hacerlo. Estuve de acuerdo con él y el sábado por la noche nos ocultamos muy cerca de la construcción. En la madrugada vimos que llegaba un troque y empezaron a subir material en él. A la distancia no reconocí a los ladrones, entonces saqué mi teléfono y llamé a la policía. Pero en cuanto terminé la llamada, miré que por atrás de mí el compadre estaba bien encabronado. Eso y la influencia de la luna le hicieron entrar en una transformación. Ya solo escuché sus alaridos mezclados con gruñidos al estar tomando la forma de hombre lobo. Y en cuanto se transformó, rápido se fue a la finca. Quería evitar que los ladrones huyeran. Yo corrí tras él, gritándole que ya venía la policía, pero su mente irracional no me escuchó. Estaba enfurecido y traía sed de sangre. Así era su furia cuando estaba transformado en la bestia. Los maleantes ya habían encendido el troque y se disponían a huir. No obstante, mi compadre llegó raudo y veloz, destrozando de zarpazos las llantas del camión entre poderosos rugidos evitando que escaparan. Los ladrones quedaron paralizados del terror, sin poder creer lo que estaba frente a sus ojos. Melitón solamente les gruñía amenazante para que no se movieran. Cuando llegué ante ellos, con sorpresa miré que eran 4 trabajadores míos los que estaban robando el material. Estaban de acuerdo con el velador. En eso, escuchamos las sirenas de la policía y mi compadre Melitón, emitiendo un aullido, se tiró a perder en la oscuridad para no ser visto por los de la ley. A los ladrones nadie les creería lo que habían visto y pagarían en la cárcel haber defraudado mi confianza. La verdad no entendí por qué lo hicieron si ganaban bien conmigo. En ocasiones, la ambición sobrepasa la barrera de cualquier amistad. Pocos amigos son sinceros. Así era nuestra amistad entre mi compadre Melitón y yo, inquebrantable. Era tan fuerte que ni aunque estuviera convertido en lobo, intentaba hacerme daño. Pasaron 2 semanas, 3, y mi chamaco cada día quería más a su padrino.
Tenía pasadito de 1 año, pero lo conocía bien porque se la llevaba casi siempre con nosotros. Solamente los días de luna llena se perdía en el monte para no hacerle daño a nadie. A Lupe, mi mujer, le decía que yo lo mandaba por material a otras ciudades para cubrir su ausencia. Aún no había llegado el momento de decirle la verdad. No sabíamos cuál sería su reacción. Podría tomarla hasta conmigo por ocultarle algo tan serio. Sin embargo, estas cosas no se pueden ocultar por siempre. De improviso suceden pormenores que las hacen brotar a la luz, y eso estaba por suceder en nuestro caso. El tiempo no se detiene y 3 días después apareció de nuevo la luna llena. Esa noche en mi casa estábamos por ir a descansar, cuando de repente escuchamos un aullido en nuestro patio. Se escuchó tan fuerte que nos erizó la piel a Lupe y a mí. Ella preguntó asustada qué había sido eso. Pensando que era mi compadre, le dije que no se asustara. Saldría para ver si un coyote se había metido, pero no iría desarmado. Llevaría una escopeta que tenía para en casos de peligro. Antes de salir, escuché una agitada respiración, luego gruñidos. Entonces, la puerta cayó derribada de un brutal golpe, dejándose ver en el umbral la descomunal figura de un hombre lobo. Aún creyendo que era Melitón, por no haber en la tierra otro ser como él, le dije nervioso: «Tranquilo, soy yo tu compadre», bajando al piso muy despacio mi arma para que no se sintiera amenazado. Aquella bestia me desconoció y de un manotazo me derribó. Luego se fue directo a la habitación donde estaba Lupe y mi hijo. Como pude, alcancé la escopeta y le disparé por la espalda. Las postas pegaron de lleno, pero con asombro vi que no lo dañaron, porque la herida empezó a sanar por sí sola. Enfurecido se regresó para matarme, pero de repente apareció otra bestia rugiendo, enfurecida evitando mi muerte. Parecía que el primer animal buscaba al recién llegado, porque en cuanto lo vio, se abalanzó contra él, tirándole zarpazos y mordidas, enfrascándose en una lucha feroz a muerte. Yo estaba de a 6, viendo a las dos bestias causarse brutales heridas, rugiendo pavorosamente. Me preguntaba quién de los dos era el compadre. Mi Lupe estaba aún más aterrada, sin saber lo que estaba sucediendo. La abracé junto con mi hijo, esperando el desenlace fatal, deseando que mi compadre fuera el vencedor. Pero ninguno de los dos caía. Por momentos parecía que se imponía el más agresivo, luego el otro. Así estuvieron por un rato, entre zarpazos y mordidas, hasta que cayó uno en el piso, degollado por las garras del otro. Tomé mi arma para defenderme, con el temor de que mi compadre había sido el derrotado. El lobo en pie esperó un momento impasible sin moverse. Sus heridas estaban sanando. Después que cerraron totalmente, se transformó en Melitón y corrí para abrazarlo gustoso. El otro lobo, al convertirse en humano, vimos que era uno de los primeros asaltantes que Melitón había tirado lejos pensando que estaban muertos. La más impactada por lo que había presenciado era mi mujer. ¿Cómo creer lo que sucedió? Su compadre Melitón era un hombre lobo y no lo sabía. Era algo inaudito. Peor aún, había derrotado a otro que estaba a punto de matarnos. Estaba a punto de colapsar. Para tranquilizarla, empezamos a contarle con detalles desde el principio. Pensamos que reaccionaría molesta, pero contrario a eso, abrazó a nuestro compadre, agradeciéndole que nos había salvado la vida. Desde ese suceso, nuestra amistad se hizo más fuerte. Teníamos un compadre hombre lobo que nos cuidaría ante todo. Pasaron 5 largos años y Sebastián, nuestro pequeño hijo, ya iba a la escuela. Pero un día que mi mujer llegó 5 minutos tarde por él, no lo encontró. Angustiada me avisó y entre ella, mi compadre y yo lo buscamos, pero no había rastros de él. Dimos parte a la policía, sin embargo, ni ellos lo encontraron. Cuando llegamos a casa, encontramos una nota. Decía que si queríamos vivo a nuestro hijo,
fuéramos a una finca que estaba abandonada en las orillas, solos Lupe y yo, sin avisarle a la policía, sin saber qué querían de nosotros los secuestradores ni quiénes eran. Esa tarde fuimos al lugar donde nos habían citado. Estaba por oscurecer cuando llegamos. Yo deseaba con todo mi corazón que fuera noche de luna llena para que mi compadre castigara a los malditos. En eso, desde arriba de la azotea, 3 tipos nos gritaron que nos detuviéramos. Cuando miré quiénes eran, reconocí a mis antiguos trabajadores. Querían vengarse de mí por haberlos enviado a prisión por ratas. Miré que la luna llena estaba apareciendo por atrás de ellos, al mismo tiempo que uno gritaba: pagaría con la vida de mi hijo los 5 años que pasaran en la cárcel, y lo soltó desde lo alto para que cayera entre los escombros. Lupe solo alcanzó a emitir un escalofriante grito viendo cómo caía nuestro hijo. Pero antes de rebotar en los ladrillos, unas poderosas garras lo atraparon. Melitón se había convertido en lobo y de un gran salto llegó hasta él cuando estaba a unos centímetros de chocar en el suelo y nos lo entregó sano y salvo. Los cobardes, al ver a la bestia furiosa, trataron de huir, pero Melitón de un colosal brinco llegó hasta los maleantes. Entonces no tuvo piedad de ellos. Ya una vez los había perdonado, pero hoy se habían metido con lo que más amaba y los destrozó de certeros zarpazos. Tiempo después los encontró la policía. Pensaron que habían sido coyotes quien habían dado cuenta de ellos para alimentarse. Nadie supo nada. Mientras tanto, en casa de Sebastián, sus padres y el padrino Melitón estaban felices de haberlo recuperado con vida. Los peligros habían llegado a su fin.